en esta mañana a nuestro servicio. Acabamos de leer el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y si esto pudiéramos resumirlo como una serie, ya varios aquí están acostumbrados a ver series en algún tipo de plataforma, en internet, en la televisión por cable. Así que nos vamos a quedar con la primera parte de esta serie. Nos vamos a quedar aquí en el monte Sinaí, pero esto no termina acá. Esto continúa. Así que eso es lo que debemos comprender, tener o tratar de tener un panorama completo de lo que trata la vida, la trayectoria del pueblo de Israel y su relación con Dios. Hoy vamos a ver el tema de la gloria que habita entre nosotros. La semana pasada vimos en el capítulo 39 la culminación de una detallada obediencia respecto de cómo Moisés preparaba las distintas cosas, muebles que estaban en el tabernáculo y en particular las vestiduras sacerdotales, que de manera muy, podríamos decir, detallada, se enfatizan o apuntan, más bien dicho, a las vestiduras del sumo sacerdote, a Aarón, y que cada tipo de tela y de confección apuntaban al carácter, a la santidad, a la justicia, a la pureza de Dios. Pero también se nos enseñaba que esto tenía un fin, el que era que el pueblo pudiera relacionarse con Dios. Un pueblo que necesitaba, dada su condición original, que Dios lo escuchara, que Dios lo atendiera, porque era un pueblo que estaba en esclavitud y que estaba sufriendo. Y Dios atiende, ¿cierto?, las peticiones, el clamor del pueblo, pero sin dejar de lado que Dios es justo y por lo tanto los sacerdotes serían los mediadores que representarían al pueblo. Y estos sacerdotes también tenían que tener la condición de representar la santidad, la justicia de Dios, pero por otro lado también ser empáticos y compasivos con el pueblo. Así que, de manera muy general, nos quedamos con eso y con esta particularidad ahora del pueblo que está entusiasmado con obedecer a Dios en todo lo que tiene que ver con la construcción y la puesta en escena del tabernáculo. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto énfasis en la excelencia, en el detalle, en la construcción, en la arquitectura, en el gasto de tanto material precioso? Precisamente en estos capítulos, el 39 y el 40, es donde se detallan de esta manera para dejar establecido que el pueblo debe tener la plena confianza que cada una de las instrucciones de Dios respecto de algo es para su propio bien, para su propio beneficio, para su bendición. Y que todo descuido es un acto de falta de fe, de confianza en lo que Dios quiere hacer. Así que estamos viendo un pueblo que tiene fe, que tiene confianza plena
después de haber pecado y de haber recibido la misericordia de Dios. De manera particular vemos en el capítulo 39 la respuesta humana al mandato divino. Es una obediencia, la preparación de la casa del Señor. Pero lo que vemos en el capítulo 4 es la entrada en escena del dueño de casa. Dios va a tomar posesión de su morada que Él mismo la ha diseñado. Antes de pasar a eso, quisiera compartirles una historia que para nosotros va a ser conocida, porque se relaciona con nosotros como nación. Más de alguno o conoce o ha oído del Estrecho de Magallanes y sabe lo difícil que es la navegación en aquel lugar. Los primeros marinos navegaban por ese lugar muy peligroso en total oscuridad, esperando que no hubiesen nubes para poder dirigirse. Pero en general una zona muy complicada con su clima, por lo tanto generalmente había oscuridad. Para ello fue necesario el construir una serie de faros que le permitieran a los navegantes saber dónde se encontraban, dónde había tierra. Era podríamos decir, una promesa de vida, una salvación para estos marinos. En ese sentido, en 1897 se inauguró el crucial faro del Cabo de Hornos. Sin embargo, con el tiempo, el clima lo dañó, dejándolo inoperativo por años y a los navegantes nuevamente en la incertidumbre. La Armada de Chile emprendió una titánica reconstrucción, transportando materiales en el contexto de esa realidad, de ese clima difícil, venciendo muchas veces el viento y la nieve, instalando nuevamente todo este faro, esta arquitectura, para colocar sobre ella lo más importante, que era la lámpara, el faro mismo, lo que permitía iluminar el trayecto de los marinos. Así que eso llevó mucho esfuerzo, muchos días, rigor, precisión, porque era un lugar estratégico. Tras un esfuerzo inmenso, el verdadero clímax llegó cuando la luz se encendió. Esa potente luz, ese potente haz, no solamente iluminó esa parte del estrecho, sino que reafirmó su vital función, ser la guía y la promesa cumplida para todo un barco. La estructura podía estar construida, diseñada, terminada, pero si no cumplía su función, o sea, si la luminaria no estaba ahí y no se encendía, estaba de más ese faro. Así que lo importante era que se pusiera, podríamos decir, la ampolleta que permitía que eso fuera iluminado. Esta historia prepara nuestros corazones para lo que estamos viendo ahora. Durante varios capítulos hemos sido testigos de la detallada construcción del tabernáculo. Hemos visto la obediencia del pueblo, sobre todo de Moisés, la dedicación, el arte, los artesanos junto con el pueblo. Pero así como la luz se encendió en el faro del Cabo de Hornos, también el Señor no solamente le interesa que la
tienda, el tabernáculo, esté terminada con todos sus detalles, como Él lo había indicado. Lo que a Él le interesa es habitarla. Es que la gloria de Dios, su gloria, ilumina al pueblo, guía al pueblo. Que el pueblo tenga la certeza y la seguridad de que Él estará con ellos. Recuerden que cuando el pueblo pecó, Dios les dijo a Moisés: este es tu pueblo. Yo no seré más su Dios, yo no los acompañaré. Pero en un acto de intercesión, de súplica, se refleja nuevamente el carácter de Dios en un acto de misericordia, de perdón, de compasión y de clemencia, y le promete a Moisés de que Él los va a acompañar. Y aquí está, ¿cierto?, resumido la promesa pactual de Dios. Dios quiere morar en medio de su pueblo. La gloria de Dios está en medio de su pueblo en el tabernáculo. Es la decisión de Dios. Hemos estado siguiendo la trayectoria de un pueblo que fue liberado de la esclavitud, redimido por la sangre del Cordero Pascual, rescatado de las aguas del Mar Rojo, alimentado en el desierto con pan del cielo, maná. Y ahora, finalmente, el centro de su vida, el corazón de su relación con Dios va a ser establecido. Dios habitará visiblemente en medio de su pueblo. Así que por eso que el capítulo comienza dándole nuevamente instrucciones, que son las instrucciones finales a Moisés. Aquí nunca hay espacio para la improvisación, para la creatividad humana. Es Dios quien le dice a Moisés: en el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo. Es Dios quien le indica qué fecha. Y esto es una alusión a Génesis. El primer día Dios comienza la creación y crea un espacio que es el Edén, un tabernáculo gigante, grande, en donde coloca al hombre y a la mujer, y es en ese lugar donde Dios se relaciona con ellos. Es el Edén, la morada de Dios en la tierra. Así que el tabernáculo es un pequeño Edén. Dios está redimiendo, reconstruyendo a su proyecto original lo que siempre Dios ha querido con el hombre y la mujer: morar, tener una relación con ellos. Y eso es lo que prefigura el tabernáculo en todo su diseño. Hay un calendario divino, no es un calendario humano. Hay un tiempo establecido por el Señor y luego una lista detallada. Pone el arca, el velo, la mesa, el candelero, el altar del incienso, la cortina de la puerta. Cada elemento tiene su lugar preciso. Y es Dios quien le va indicando dónde va cada cosa. Y Moisés, en una obediencia que es de admirar, lo va haciendo. Nada se deja al azar. Cada detalle importa, porque refleja el carácter y el plan redentor de Dios. Por eso es que es tan importante leer la Escritura de manera completa, metódica y sistemática, porque de esa manera entendemos el carácter de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso que nuestro esfuerzo, dada nuestras incapacidades, teniendo en cuenta nuestras imperfecciones, pero nuestro esfuerzo cuando nos reunimos como pueblo del Señor es justamente hacer lo que Dios nos ha
mandado, revelado como elementos para relacionarnos con Él. Y nuevamente, no queda en el aire o en el espacio para simplemente la creatividad humana, ayudarle a Dios de cómo nosotros debemos relacionarnos. Él nos ha dicho en su palabra, en su escritura, cómo nos acercamos a Él. No somos nosotros, Él nos enseña. Pero muchas veces en nuestra humanidad decimos, de esta manera yo quiero acercarme a Dios, de esta manera yo quiero relacionarme con Dios. Esto es lo que debiéramos hacer en el culto. De esta manera debiéramos alabar, bendecir a Dios, desconociendo totalmente lo que la palabra del Señor nos indica. Y eso nunca debiera olvidarnos de nuestra mente. Porque recuerde que todas estas cosas, como dice Pablo, fueron ejemplo para nosotros. Dios lo estaba preparando para nosotros. Cosa que el pueblo de Israel no tuvo ese privilegio. Pero nosotros hoy día sí lo tenemos. Todo preparado para nosotros. Así que, si para Moisés y el pueblo no había espacio para la improvisación, ¿habrá espacio para nosotros? De ninguna manera. Dios en su gracia y en su misericordia no lo hizo como lo hizo con los hijos de Aarón. Cuando ellos por su cuenta dijeron, ¿qué más da? Cambiar un poco, hacerlo un poco más entretenida la cosa. Ahora, no confundamos, no se trata que adorar a Dios sea aburrido. Estoy diciendo más bien que nosotros humanamente creemos que somos más inteligentes o entretenidos que Dios para hacer las cosas y queremos ayudarle. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón? Murieron. Y esa muerte fue ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Así que nada se deja al azar, cada detalle importa. Versículo 16. ¿Qué escribe Moisés? Dice, y hablando en tercera persona, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Hemos dicho, cuando uno lee un texto, lo primero que tiene que rescatar es qué es lo que se repite permanentemente, porque eso nos puede dar una idea de dónde está apuntando el escritor, cuál es la intención, qué nos quiere enseñar o dejar. Bueno, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que esta frase se repite 9 veces. Cada vez que Moisés coloca algo en su lugar, se dice, y Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó. Cuando nos acercamos al Señor a adorarle, ¿hacemos todo lo que el Señor nos dice? Bueno, buena pregunta y buen desafío en nuestro crecimiento como hijos del Señor. No fue una obediencia parcial, no fue una obediencia a medias, una discusión, Señor, ¿y qué te parece si en vez de que la mesa de los panes de la proposición va en ese lugar, yo me gustaría cambiarlo a este otro? No, lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Tampoco hubo una obediencia creativa que buscaba mejorar el diseño divino. Porque eso es lo que muchas veces yo propongo o proponemos o tratamos de hacer, mejorar lo que Dios ha diseñado para nosotros. Por el contrario, fue una obediencia total, completa y sin reserva, tanto en el montaje del tabernáculo como en la colocación de los muebles sagrados. ¿Para qué?
Bueno, algo de esto se nos revela en el libro de Hebreos, porque apuntaba esto a una realidad superior, a un cumplimiento definitivo de las cosas. No son situaciones distintas, enseñanzas que van por caminos distintos, sino que van en un escenario progresivo para el cumplimiento definitivo a lo cual apuntaba. Hebreos 9, 11, 12 dice, pero estando ya presente Cristo, ¿qué está diciendo? A judíos que, habiendo conocido la obra de Cristo, por causa de la persecución, ya sea del Imperio Romano o de su propio pueblo, siendo permanentemente hostigados por haber abandonado su antigua fe y haber creído en el Mesías, estando en una condición de sufrimiento, ellos quieren abandonar la fe de Cristo y volver a sus antiguas tradiciones, a sus antiguos sacrificios. Pero ¿qué les dice el escritor de Hebreos? Que es un hebreo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, ya no son el sumo sacerdote del templo, que posiblemente para esa época, en el tiempo que está escribiendo, todavía está levantado, todavía no ha sido destruido, le dicen, no es necesario que vayan al templo de Jerusalén. No es necesario que se presenten ante los sacerdotes, el sumo sacerdote, y presenten un animal u ofrendas para adorar a Dios, porque el verdadero y definitivo sumo sacerdote ya está presente, es una realidad, es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Por lo tanto, estando presente en el cielo, en este tabernáculo, siendo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como el de Moisés, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la actitud nuestra no ha cambiado, no debiera cambiar, porque existe un tabernáculo, existe un sumo sacerdote al cual nosotros debemos acudir en función de las instrucciones que Cristo nos ha dado para relacionarnos con Él, para resolver nuestro tema, que es el pecado, pero ya no con animales, no con ofrendas, sino mirando a la obra de Cristo. El cordero que traemos no es un animal, es Cristo, y lo aceptamos por fe, y su sangre es derramada sobre nosotros. Así que finalmente este capítulo también nos muestra la consagración definitiva de Aarón y sus hijos. Moisés unge a Aarón y a sus hijos. Ellos serían los mediadores, los que facilitarían el acceso del pueblo de Dios a través de los sacrificios. Pero a partir del versículo 34 en adelante es donde está el punto cúlmine, cumbre, el pináculo, el clímax de lo que queremos compartir. Es como si el aliento se contuviera por un momento para esperar qué es lo que va a ocurrir. Está todo preparado, está todo listo. Podríamos decir, es la inauguración del faro. En este caso, es la consagración e inauguración del tabernáculo.
El pueblo está expectante. Después de meses de trabajos, aproximadamente ha transcurrido un año desde la salida de Egipto y posiblemente 6 meses de arduo trabajo en la construcción del tabernáculo. Cada cosa ha sido puesto en su lugar mediante una obediencia meticulosa. Y Dios va a responder con su nube. La gloria de Jehová. Dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué momento debe haber sido para el pueblo de Israel contemplar, de alguna manera, la aprobación de Dios a lo construido? La presencia permanente y definitiva de Dios con su pueblo. Y visible, una nube. En el lenguaje original se le conoce como la Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios. Esa nube que había guiado al pueblo de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí, que había separado a Israel del ejército egipcio en el Mar Rojo, ahora no se mantiene distante, sino que desciende para habitar en medio de su pueblo. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, recuerden que a Dios es difícil definirlo. Así que tratamos de alguna manera de, mediante el lenguaje humano, tener una idea de lo que es Dios. Así que cuando se habla de la gloria de Dios, se refiere a algo como pesado, espeso, sustancioso, majestuoso. No es simplemente un mero destello, es una presencia densa que abruma, que lo llena todo. De hecho, Moisés no pudo entrar. Moisés estuvo con Dios. Estuvo prácticamente 80 días cara a cara con Dios, pero en esta ocasión, cuando la presencia de Dios desciende al tabernáculo, él no puede ingresar, no puede entrar. Los sacerdotes tienen que salir, son abrumados. Recuerden lo que le ocurrió a Isaías, el profeta, cuando tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Dice que se sintió tan pecador, tan abrumado, porque eso es lo que provoca la santidad de Dios en el pecador. Lo que permite que un hombre pueda estar vivo en la presencia de Dios es su clemencia y misericordia. Pero si no, debiéramos morir. Así que, si nos trasladamos unos siglos más tarde, unos cientos de años más tarde, en la historia del pueblo de Israel, cuando ya deja de existir el tabernáculo, esta tienda de campaña, y que se sustituye por el templo definitivo que es el de Jerusalén, y que tuvo Salomón, hijo de David, el privilegio de construir y terminar este templo. ¿Qué es lo que ocurrió cuando fue consagrado, terminado? Dice, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, después de una gran oración de Salomón, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube. No es que no los dejara ver, es que se sentían abrumados.
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y ahora en una tienda portátil en medio del desierto, Dios decide, con esa densa nube que abruma, decide estar en medio de su pueblo, la gloria del Señor. Esto es el corazón del pacto de Dios con su pueblo. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que siempre ha querido Dios. Y nosotros somos su pueblo. Ahora, a partir de esto, que Dios quiere habitar con su pueblo, ahora pienso y digo, y miro un poco hacia atrás, qué lata que algún domingo no tuviera ningún deseo de estar en la casa del Señor. Es donde su pueblo se reúne, porque Dios desea tener comunión con su pueblo. Él desea y yo no lo tengo. Pero Dios es tan misericordioso que va trabajando en la vida de uno, para que con el paso del tiempo el sentimiento de Dios sea el sentimiento nuestro. Así que ahora nos preparamos con agrado el día domingo. No es una carga, no es una lata. No es decir, otro domingo más, con frío más encima. No, es un agrado. Es un agrado porque sabemos que Dios nos está esperando. Él desea tener comunión con su pueblo. Ahora, ¿cómo lo conectamos esto con el Evangelio, con la persona de Cristo? Con la luz del Evangelio de Jesucristo. Porque ya no hay una nube que se transformaba en fuego durante la noche. Porque no solamente la nube es una manifestación de que Dios quiere estar con su pueblo, sino que también sirve de protección para su pueblo, de cuidado. ¿Qué nos permite hoy acercarnos a la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios hoy en día? Si no está esta nube. Bueno, Juan, que estuvo con Cristo, que caminó con Él, dijo en Juan 1:14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya lo hemos compartido, esa palabra habitó hizo tienda, tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo es el tabernáculo definitivo. Es la gloria de Dios, es la nube de Dios. Es la gloria de Dios encarnada. Esta gloria de Dios no era algo simplemente estático, sino que era una presencia dinámica y funcional. ¿Por qué? Porque en medio del desierto que el pueblo iba deambulando, caminando, sin tener una dirección quizás precisa, muy clara, la nube era la que les indicaba cuándo tenían que levantarse, hacer sus cosas y moverse. Cuando la nube se levantaba, era una indicación visible, es hora de partir. Y cuando la nube descendía, es hora de quedarnos aquí. Si no se movía, ellos tampoco se movían. Si se movía,
ellos se movían. De día era la nube, de noche era el fuego que los calentaba. O sea, la guía era constante y permanente, nunca los dejó. Y era visible, todo el pueblo la podía ver. Pero se supone que esto apuntaba a una realidad mucho mejor en la persona de Cristo. Ahora, me imagino, y más de alguno debiera pensar lo siguiente: me gustaría tener esa nube. ¿Para qué? Para saber cuándo moverme, cuándo quedarme, para dónde voy. ¿Debo ir para allá, para acá, para allá? ¿No hemos dicho muchas veces, si tan solo Dios me diera una señal? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde ir? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me caso o no me caso con este? ¿Me conviene o no me conviene este trabajo, esta carrera, esta ciudad, este país? Decisiones que queremos tomar permanentemente. ¿Me separo o no me separo? Bueno, yo ya lo tengo claro, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad. Pero es una buena posibilidad para mí. Estoy contento, estoy alegre, no me quiero casar con nadie más. Sí, es verdad, la ama mi señora. Tratamos de tomar decisiones y nos gustaría tener esa nube, verla. Pero Dios nos muestra una realidad mucho mejor. Dios sigue mostrando su pacto, ese pacto antiguo en medio de nosotros. Él quiere habitar en medio nuestro. Incluso hoy día es mucho más cercano y glorioso que esa nube. Él ahora nos puso su Espíritu Santo. Y no lejano, está dentro nuestro. No está en una carpa. Está en nuestra vida, en nuestro interior. No está lejos. Está cercano. Y esta realidad es gracias a que Jesús murió y resucitó. Y ahora el Paracletos, como dice, el Consolador, ha llegado. La presencia misma de Dios vive en cada uno de los que creemos en Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, mora dentro de ti. Guía nuestros pensamientos, está trabajando en eso. Guía nuestros deseos, nuestras ganas. Guía lo que decidimos permanentemente. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintio. Le dijo, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿No se dan cuenta? ¿Por qué se los dijo? Porque estaban comulgando con el pecado y para ellos era muy natural. Y él les dijo, ¿no se dan cuenta que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esa misma certeza, esa misma realidad es nuestra. Somos templo de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Dios mora en nosotros. Su Espíritu Santo ha hecho habitación en nuestras vidas. Así que tenemos su guía, su dirección. ¿Cómo discernimos la voluntad de Dios hoy en día? Bueno, debemos buscarlo. Debemos buscarlo, desarrollar una relación activa y comprometida. El Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me respondió. Así que la oración es un medio para buscar la dirección de Dios que está en nosotros. Permanecer en su palabra. La palabra es nuestra brújula, nuestro GPS, nuestro Waze, nuestro Google Maps. La palabra del Señor es la que nos guía. Tu palabra es lámpara para mis pies
para mis pies. Es como el faro para los navegantes. Pero a esto hay que añadirle obediencia y confianza. Dios bendice a los que esperan en Él. Y esperar en Él significa confiar en Él, obedecer a su palabra. Proverbios 3 dice, confía en el Señor y Él enderezará tu senda, tu camino. Él te va a corregir. Para terminar, la voluntad de Dios no se fuerza, sino que se busca. No se imagina, se aprende a través de su palabra, con el auxilio de su Espíritu Santo. No se discute, se obedece. Así como en Éxodo 40, Dios sigue guiando a quienes esperan su gloria antes que su propia agenda. Porque muchas veces tenemos nuestra propia agenda, pero Dios ya ha diseñado una agenda para nosotros. Haciendo un resumen de lo que es el libro de Éxodo, tenemos que asumir una realidad. Somos el pueblo del pacto. Dios ha hecho pacto con nosotros a través de Jesucristo. Así como el pueblo de Israel, nosotros hemos sido liberados por sangre, guiados por su palabra y habitados por su gloria. El Dios que libera también habita, y donde Él habita, nada nunca permanece igual.